Hola, hola, de nuevo les doy la bienvenida a Libros y Trascendencia, el canal para amantes de la literatura profunda. Hoy les traigo el segundo video de análisis a un premio Nobel, el chino Mo Yan, galardonado en el año 2012, y su libro más famoso, Sorgo Rojo. Rodeado por el progreso, me invade un sentimiento incómodo de la regresión de la especie. Así nos dice el narrador que se siente con respecto al pasado, como si los chinos de hoy en día fueran siluetas que palidecen ante el pasado glorioso en el que nos sumerge el libro. Los hechos en el libro parten en el arreglo de un matrimonio. Dan Fenglian, la abuela del narrador, fue comprometida con el hijo de una familia que es dueña de una destilería de vino de sorgo, una especie de arroz rojo que surgía en esa provincia llamada Gaomi Norte entre Shanghai y Beijing. Este matrimonio, que podría haber sido una buena noticia, condenaba a la abuela a vivir con un leproso que no conocía y de por vida. ¿Por qué el padre aceptó? ¿Por qué el suegro le daría una mula? La hija le valía una mula. Transportada en el palanquín, el grupo es asaltado por un bandido que se disponía a robarles y también violar a la abuela. Yu Shanao, el líder de estos portadores de palanquín, ve una oportunidad y apalea hasta la muerte a este bandido. Como el bandido había descorrido el velo, él pudo ver los pies de la abuela y supo que ella era la mujer de su vida. No por la cara, no por su forma de ser o la filosofía de su vida, sino por los pequeños pies que ella tenía. El fetichismo en su máxima expresión. Luego de 3 días, como decía la tradición, la esposa tenía que volver a la casa de los padres y, una vez allí, pasar una temporada para volver a la casa de su nuevo esposo y su hogar definitivo. Yu Shanao, sabiendo esto, la asalta por el camino con la intención de violarla. Ella, reconociéndolo, acepta yacer, abandonarse en los campos de sorgo con el que consideraba quizás digno de su primera vez. Misteriosamente, la familia del nuevo esposo de la abuela del narrador fallece. Algunos dicen que pudo haber sido el mismo Yu Shanao, tratando de granjearse el favor de la abuela y obviamente despejando el paso. Otros dijeron que fue un bandido. Así son los hechos que dan comienzo a este libro, que no tiene reticencias en los detalles y nos muestra la crudeza de los tiempos, un siglo atrás, la vida rural, provinciana de la China, después de 1920, donde ya llevaba escasos años siendo una república. Los conflictos de la vida rural incluyen especialmente la hambruna, los bandidos, las apuestas, y estos problemas tienen soluciones cavernarias. Por ejemplo, 2 personas fueron a ver a un juez, abogando que ellos eran los dueños de la gallina. El juez pregunta sabiamente con qué la alimentaron en la mañana. Ellos responden y entonces abren el buche de la gallina y se dan cuenta que uno de ellos claramente estaba mintiendo. ¿Cuál fue la condena? 200 zapatazos al que estaba mintiendo, y al testigo falso su condena fue simplemente lamer el culo, el poto, adornado con un poco de miel, cosa que confirmara el gusto por la mentira. El libro se intenta hacer cargo de todos los mitos y prejuicios que quizá alguna vez ustedes escucharon sobre la sociedad china. ¿De verdad les gustan los pies pequeños? Claro, se habla del vendado de los pies hasta que crujen los huesos de tan apretados que estaban. ¿De verdad que lo único que hacían era fumar opio todo el día desde que encontraron esa droga por culpa de los ingleses? Se habla de la amapola como un vicio y también como un hábito, que puede ser perjudicial, pero a veces no. Quizás como el alcohol. ¿Eran los practicantes de Kung Fu tan fuertes como para luchar contra soldados, como muestran en Ip Man? Y un maestro de Kung Fu se escapa en la noche ante la vigilancia de los soldados, pero más de eso, no. ¿De verdad que los chinos comían perro así cocinado sin ningún pudor, sin ningún asco? Yu Shanao, el abuelo del narrador, sí. De hecho, él se come una cabeza de perro. Porque si hay una palabra que define este libro, es la palabra morboso. Porque para mí ya deja de ser realista. Por ejemplo, escuchen cuando el abuelo devora su cena. Con el cuenco de vino en la mano, se estiró para coger la cabeza de perro.
después de tomar un trago de vino y antes de dar un mordisco despechado a la nariz, miró el ojo de perro, todavía maligno y vivaz, aunque totalmente cocido, y su iracunda boca abierta. Estaba delicioso y él hambriento, de modo que siguió mordiendo sin preocuparse por paladear lo que comía. Tragó los ojos, chupó el seso, masticó la lengua, rolló las mandíbulas, hasta que se le acabó el vino. Con una mirada final al cráneo, se puso de pie y eructó. Lo morboso se hace más patente cuando comienza la Segunda Guerra Sino-Japonesa, en que la sangre, el pus, los líquidos, los pedazos de seso y tripas volando por los aires son síntomas quizás de esta decepción y revanchismo que a los chinos les duele mucho. De hecho, no es solamente este libro, hay decenas de libros y muchas películas que hablan al respecto. Yu Shanao, el abuelo del narrador, por ejemplo, al ganar la batalla del Río Negro, al que el libro dedica más o menos el 40%, le corta los genitales a los soldados japoneses y se los pone en la boca. ¿Por qué? Vaya a saber uno. El libro no escatima páginas en describir todos los horrores de este ejército invasor. Desollamiento de personas vivas, violaciones, también trabajos forzados, la resiliencia, la memoria histórica de la región rural que resistió los embates de la invasión japonesa y a la vez los conflictos de las facciones chinas. Entre ellos estaba el Kuomintang o el Partido Nacionalista, el Partido Comunista y también la resistencia local de la que el abuelo se hacía parte. La mejor parte del libro está en el tercer acto, que no fue peliculizado, donde una jauría de perros, liderados por los que alguna vez fueron perros de la destilería, es decir, perros domésticos, libran una batalla con odio hacia la especie del ser humano. Y eso me encantó. Ellos eran los dueños del campo, los que se saciaban las tripas con viajeros inadvertidos, con los cadáveres humeantes que dejaba la guerra. Rojo, negro y pardo se llamaban. Citando: su corpulencia y su fuerza, su habilidad para las acciones rápidas y decisivas y su disposición para el martirio, si era necesario, en ataques de ferocidad sin límites jugaban un papel primordial en su liderazgo. Cuando recordaban que habían sido esclavos de los humanos, que se habían contentado con una existencia mezquina, con sobras para comer, se sentían humillados. Según el libro, la dieta de estos perros los hacía más fuertes, más rápidos, con una piel más gruesa, brillante, quizás por la mayor hemoglobina que estaban consumiendo. Y además estos perros tenían una vocación militar. En la última batalla, por ejemplo, estos perros misántropos hacen una distracción por un lado, se sacrifican, mientras otros atacan por el flanco. De esa forma, Rojo, que era el último de los 3 perros que quedaban, le muerde la entrepierna al padre del narrador y nos damos cuenta que ahí había como una venganza contra la descendencia. Los dientes del perro habían abierto un lado de su escroto y un testículo ovalado del tamaño de un huevo de codorniz colgaba un hilo delgado y transparente. Cuando movió a su hijo, aquella pequeñez roja cayó en los pantalones del abuelo, que la recogió en el hueco de su mano. Así termina esta gran batalla. Yo quería que ganaran los perritos porque, no sé, como cuando uno está viendo una película de los estudios Ghibli, yo siempre quiero que pierdan lo humano. No es tan tarde, pero tampoco tan temprano. Pero un vinito, ¿no? Un vinito. Conchitoro, no. Casillero del Diablo. Manson y que vino. Un tesoro acá, se podría decir, en estas tierras de Australia. Por el sorgo rojo, por supuesto. El simbolismo. Bueno, el libro sigue. Hay condecoraciones militares, traiciones. Termina al final con una pobreza que es bastante característica y referida en los primeros años de la Revolución Popular de Mao Zedong, especialmente las consecuencias del gran salto adelante, donde se proponen eliminar las 4 plagas, entre ellas los gorriones, y eso desencadena una plaga de langostas que termina con la muerte de casi 30 millones, algunos dicen más, algunos dicen menos, en solo 4 años. Las cerillas que solían vender a 2 fe en la caja, ahora costaban un cupón de la cartilla de racionamiento. Este es una reflexión que hace un viejito que va hacia una de las sedes del Partido Comunista y pidiendo cerillas, fósforos como decimos nosotros en Chile, él simplemente queda a disposición del clima y muere congelado. Eso es como más o menos el final, donde ya se ven las consecuencias de la Revolución Popular de 1949. Se dice que el autor
cuyo nombre real es Wang Moye, utiliza este seudónimo Moyan, que significa no hables, para hacer referencia a toda la censura que hay en el país. Se dice también que es el autor más prohibido y más pirateado en el mundo. Y también se dice que él recibió el Nobel simplemente como una forma de reparación del mundo occidental, porque el primer Nobel chino fue Gao Xingyan, que era un detractor del sistema, y él más bien es crítico, pero colaborante. Si bien el libro me gustó, debo decir que es el ejemplo perfecto de la mala utilización de las analepsias o los racontos y flashbacks, porque uno se llega a perder, es decir, no hay capítulos que los separen, no hay puntos apartes, muchas veces un punto seguido, y comienza una historia que era 30 años atrás y después la retoma 100 páginas adelante. Yo sinceramente no entendí mucho hasta que vi la película. ¡No! En la contraportada, por no ir más allá, se decía que el autor usaba el realismo mágico. Sí, ese género cuya cuna es Latinoamérica y cuyo máximo exponente sin duda es Gabriel García Márquez, está presente en el libro. Hay algo, por ejemplo, el meado del abuelo de Yu Yanao produce la receta del éxito de la destilería. También hay castigos divinos por personas que abandonan guaguas o bebés, o rayos que abren fosas comunes y que impelen al narrador, por ejemplo, a hacer esta investigación, porque el rayo destapó una fosa común donde yacían japoneses, colaboracionistas y todos los vestigios de la gran batalla del Río Negro. También hay llamas doradas de pasión cuando se hace el amor entre amantes y zorros que lamen heridas y que las cicatrizan inmediatamente. También fantasmas que hablan con el narrador, entre otras cosas. No hay nada tan hermoso como lo que nosotros llegamos a entender con lo que es realismo mágico, pero se dice que es una característica que el autor mejorará en los siguientes libros, porque este es su primer libro. Otro aspecto muy bonito y quizá donde lo asiático trasciende es que el ambiente se hace parte de la trama y contrasta mucho con lo que es la descripción grotesca de la guerra y esta poesía casi paisajista que se ve en el mismo libro. El sorgo es fuente de riqueza y alimento, es también el arroz de la zona, así como el brebaje. Es también el lugar donde se pueden ocultar los amantes sin temor a ser visto y donde puedes hacer emboscadas a tus mayores enemigos. Es también quizá una metáfora del pueblo chino porque nadie lo cuida, nadie lo siembra, está quizás aislado, pero aún así crece, y demasiado. El libro en cierta forma es complicado porque quizás como primer libro el autor intenta decir mucho entre la tradición, lo moderno y la guerra sino-japonesa, y en cierta forma yo creo que mejora en los siguientes libros. Yo ya me estoy leyendo otro. Finalizando entonces, espero que les haya gustado este video. Coméntenme si leyeron el libro, si van a ver la película o si han visto alguna película del tema, si les quedó alguna duda con quizá algún mito o prejuicio que no fue destacado en este libro. Y por mi parte, saludo a todos los chinos que seguramente no me van a ver en China porque allá no tienen YouTube. En el siguiente video les traeré a Abdul Razak Gurnah, el galardonado de este año, ¿cierto? Del premio Nobel, que quizás no me atrae tanto porque escribe en inglés, es decir, es otra vez un personaje de otro mundo que se va a vivir a Europa y que es premiado. Y quizás después haga un fanservice, me gustaría hacer, porque soy muy fanático de los mundos de la ciencia ficción de Ursula K. Le Guin. Y ahí estaríamos volviendo a la ciencia ficción, que sin duda es lo que más me apasiona. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video de Libros y Trascendencia. Y salud.